buenos días. Gracias por estar acá en el comienzo de este evento que hemos llamado seminario. Como decía la profesora Senia Guerra, vamos a hacer 19 sesiones, vamos a leer y comentar un texto muy importante de Benjamin que se llama Narrador, escrito en 1936, y que a pesar del conocimiento, digamos, masivo de la obra de Benjamin, sobre todo en la década final del siglo pasado y en estas dos décadas que llevamos, al extremo de que una gran crítica argentina como Beatriz Sarlo, en un libro maravilloso que ella tiene, 7 ensayos sobre Walter Benjamin, el último ensayo de ese libro se llama Olvidar a Walter Benjamin, y ahí lo que hace Sarlo es demostrar que la obra de Benjamin se ha convertido en una especie de industria cultural, que a raíz de la aparición y la consolidación de una tendencia teórica, crítica, literaria y cultural en los Estados Unidos, conocido como los estudios culturales, pues Benjamin sirve para todo. Es decir, la constelación de conceptos benjaminianos, de sus principales conceptos, por ejemplo, narración, experiencia, flaner, etcétera, etcétera, sirven para estudiar cualquier tipo de fenómeno artístico o cultural. Es decir, hay como una especie de uso laxo, elástico, poco riguroso de la obra de Benjamin en lo que Beatriz Sarlo llama también la industria académica, sobre todo en América Latina y en Estados Unidos. A pesar de ese conocimiento al extremo, digamos, de una especie de popularización, entre comillas, del pensamiento de Benjamin, este texto del Narrador es uno de los textos, yo diría, menos citados tanto en el campo teórico y crítico como en el campo de la creación por los creadores. No sé, Belfort tenía un librito, no trajiste el libro de ensayos de Aira, ¿no? El único escritor importante que yo conozco, es posible que otro lo haya hecho, que me he encontrado con que cita este texto, el narrador de Benjamin, es César Aira, el escritor del cual hablaron la vez pasada Luis Moreno Villamediana y Ignacio Quintero, que en el último ensayo de un libro de ensayos que se llama Evasión y otros ensayos de César Aira, que es Ensayo sobre el ensayo, Aira cita este texto de Benjamin. O sea, es el primer escritor que yo haya leído que cita este texto de Benjamin. Inclusive en los libros de teoría narrativa, tanto en el campo francés como en el campo norteamericano, los manuales con los cuales uno trabaja, o los libros de teoría narrativa con los cuales uno trabaja, no citan este texto de Benjamin. Es impresionante. Y creo que es un texto, digamos, publicado en el año 1936, pero muy importante para lo que va una teoría de la narración y de otros elementos que ya iremos viendo a lo largo de la lectura que hagamos del texto. Es tan importante este texto que, por lo que yo conozca, es el primer texto teórico que hace una definición de la crónica, del género de la crónica. Eso lo vamos a ver más adelante. Y yo no conozco ningún cronista de los cronistas, digamos, más conocidos actualmente, Juan Villoro, Leila Guerreiro, Salcedo, etcétera, etcétera, que cuando han escrito textos sobre la crónica, extrañamente no citan este texto de Benjamin. O sea, algo pasa, tiene peculiar este texto. Eso no significa que no sea conocido. En la mayoría de las recopilaciones de ensayos sobre Benjamin, el texto aparece.
rápidamente, no voy a hacer una mayor caracterización de Walter Benjamin porque bueno, a lo largo del seminario seguramente van a ir apareciendo perfiles de su figura, de su persona, de su condición intelectual. Como decía la profesora Senia Guerra, yo creo que la mejor definición de Benjamin está en un libro de Hannah Arendt, que no lo trajimos, pero sí, la próxima vez lo traemos y vamos a leer ese parrafito, son 5 líneas, donde ella dice que es y no es un ensayista, es y no es un filósofo, es y no es un escritor, es y no es un narrador, es y no es un historiador, es y no es un crítico, etcétera, etcétera. Es decir, es una figura difícil de caracterizar dentro de, digamos, esta cartografía, taxonomía de los saberes en Occidente. Creo que la mejor definición, como decía la profesora Senia Guerra, es un pensador, y sin duda es el pensador, el filósofo más importante en el siglo XX sobre el arte moderno. Es decir, ahí sí es, digamos, hay como un consenso. No, es muy difícil estudiar el arte moderno en Occidente, sobre todo las vanguardias, a partir de las vanguardias, sin pasar por la obra teórica de Walter Benjamin. Fue una especie de intelectual periférico, exiliado, nace en Berlín a finales del siglo XIX, hacia los 90 o 92, si no me falla la memoria. Se suicida en Porvoo en 1940, en una pequeña ciudad fronteriza entre España y Francia, huyendo de los nazis. Vivió en distintas ciudades de Europa, en Berlín, sobre todo en París, en Marsella, en Venecia. Fue una especie de personaje errante en esos años por la cultura europea. Y en el año 24 o 26, si la memoria no me falla, trató de convertirse en profesor universitario. Presentó una tesis, una investigación, una tesis para concursar en el sistema universitario alemán, que es su famoso libro sobre el barroco, y el jurado simplemente no entendió la obra. El presidente del jurado después lo cuenta en una especie de memoria, de acta. Dice que simplemente no entendieron la propuesta teórica filosófica de Benjamin sobre el barroco y lo aplazaron. O sea, Benjamin no pudo ser nunca profesor universitario, no pudo ser académico. Es decir, es una figura entonces como muy particular en la escena cultural de esos años en Europa y decisiva, por supuesto, para el pensamiento teórico y crítico histórico que tenga que ver con fundamentalmente el arte. El narrador lo escribe en el año 36, lo escribió inicialmente en alemán. Lástima que no está Luis Moreno aquí, debería estar al lado mío. En alemán es Der Erzähler, el contador. Después decidió hacer una traducción al francés y ahí le coloca el nombre del narrador. Esto lo hizo con la posibilidad de publicar este ensayo en una revista suiza que publicaba en alemán, que se llamaba Orient und Occident, Oriente y Occidente. Es un ensayo entonces de 1936, publicado, escrito originalmente en alemán con el nombre del contador. Después lo transforma, cuando lo traduce al francés, él mismo decide llamarlo el narrador. Y estoy citando a Bruno Thalke en una biografía que quizás es la más completa sobre Benjamin, donde el inicio del texto cambia, como lo vamos a ver. Inicialmente en alemán decía: el arte de contar se está perdiendo, y en francés, como lo conocemos nosotros en las traducciones al español, el arte de narrar llega a su fin. Muy importante lo del año, con esto voy a terminar, 1936, es decir, estamos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y ya ha sucedido la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 17, es decir, Benjamin es un pensador de entreguerras, está, digamos,
determinado relativamente, o su obra está en ese periodo de entreguerras, y después de la Primera Guerra Mundial y previo a la Segunda Guerra Mundial, y como todos ustedes lo deben saber, en plenos años de auge del nazismo, del cual él va a ser una víctima por su condición judía cuando decide suicidarse en Porvoo para no caer en manos de los nazis. Bueno, sin más, la profesora Senia Guerra va a comenzar a leer el texto y a comentarlo, y por supuesto que está abierta, aquí no vamos a tener que dar la palabra al público, sino que entre todos vamos a tratar de pensar este texto, el narrador. Bueno, agradezco a todos los alumnos que están acá con nosotros, al profesor Luis Moreno Villamediana, a la profesora Sandra Araujo, al profesor y poeta Miguel Cinetari, y por supuesto a quienes ustedes conocen, a Ignodio Quintero. Al escritor Ignodio Quintero. Bien, el subtítulo, como les decía, del narrador es Consideraciones sobre la obra de Nikolai Leskov. Es, como decía Diomedes, un autor ruso que Benjamin usó como excusa para poder teorizar sobre el concepto o la noción de narrador. Lo que vamos a hacer es leer el fragmento, y a partir de ahí, como dice Diomedes, vamos a establecer una especie de conversación, ¿okay? No se trata de una conferencia magistral, sino de establecer una dialéctica con ustedes, obviamente aprovechando la presencia de los profesores y de ustedes mismos, sin duda, de los estudiantes. El fragmento dice así: al narrador, por muy familiar que nos parezca el nombre, ya no lo tenemos presente de ningún modo como algo vivo y real. Es una figura alejada de nosotros y que continúa alejándose todavía más. Presentar a un Leskov como narrador no significa acercarlo más a nosotros, sino más bien aumentar nuestra distancia respecto de él. Considerado desde una cierta lejanía, prevalecen en él aquellos rasgos gruesos y simples que conforman al narrador característico. Mejor dicho, estos rasgos se hacen aparentes en él, igual que en una roca la figura de una cabeza humana o de un cuerpo de animal. Se le revelarán a un espectador a condición de que se sitúe a una distancia correcta y encuentre el ángulo visual adecuado. Esta distancia y ángulo visual están prescritos por una experiencia que hacemos casi a diario, y es la que nos indica que el arte de la narración está tocando a su fin. Cada vez resulta más raro encontrar a alguien capaz de narrar algo como es debido. Cada vez con más frecuencia la incomodidad se apodera de las tertulias cuando alguien expresa el deseo de escuchar una historia. Diríase que una facultad que nos parecía consustancial a la naturaleza del humano, la más segura entre las seguras, nos está siendo arrebatada: la facultad de intercambiar experiencias. Una de las causas de semejante fenómeno es obvia: la cotización de la experiencia ha ido a la baja. De hecho, es como si estuviese en caída libre. Basta con echar una mirada al periódico para corroborar que ha alcanzado unos nuevos mínimos, y que tanto la imagen del mundo exterior como la imagen del mundo ético sufrieron de la noche a la mañana transformaciones que jamás se habrían considerado posibles. Con la guerra mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que aún no se ha detenido, lo cual quizás no sea tan extraño como parece. ¿Acaso no pudo constatarse entonces que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? No más ricas, sino resueltamente más pobres en experiencias comunicables. Y lo que 10 años más tarde nos inundó con un raudal de libros sobre la guerra, eso respondía a todo menos a la experiencia que corre de boca en boca. Y no era nada sorprendente, porque jamás ha habido experiencias tan desmentidas como las de la estrategia con la guerra de trincheras, o las de la economía con la inflación, o las del cuerpo con el hambre, o las de la moral con la tiranía. Una generación que había ido a la escuela en tranvía, tirado por caballos, se encontró de golpe indefensa en un paisaje en el que todo había cambiado menos las nubes, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas martillado por las explosiones e inundado por ríos de destrucción, estaba
el diminuto y frágil cuerpo humano. ¿Ok? Si bien es cierto que este primer fragmento, muy bien estructurado, Benjamin comienza de una vez a hacer una contextualización histórica, ¿no? Al narrar o al expresar la relación de la posibilidad de narrar en un contexto tan singular y tan particular como es el contexto de la guerra. Una de las cosas que hablábamos ayer con los estudiantes son las imágenes, ¿no? Las imágenes que plantea Benjamin, que siempre es importante pensarlas, en el sentido de que no son imágenes gratuitas, nunca son imágenes gratuitas. Por ejemplo, y comencemos la discusión con esto. Cuando él habla del scope, ¿no? Habla del scope, y de hecho es una de las pocas veces que lo menciona, porque como digo, el scope va a ser simplemente la excusa para seguir teorizando sobre lo que es el narrador. Él habla del scope para decir que se trata de un narrador cuyos rasgos se hacen aparentes en él. Igual, fíjense, igual que en una roca, la figura de una cabeza humana o de un cuerpo animal se le revelarán a un espectador a condición de que se sitúe a una distancia correcta y encuentre el ángulo visual adecuado. Porque sin duda él está diciendo al principio que se trata de que el narrador, la figura del narrador como tal en principio, es una figura que está lejana. Dice, al narrador, por muy familiar que nos parezca el nombre, ya no lo tenemos presente de ningún modo como algo vivo y real, es una figura alejada de nosotros y que continúa alejándose cada vez todavía más. Entonces aquí pensamos, Diomedes, en principio, estas primeras líneas nos hace pensar a Benjamin a través de Benjamin. Estas primeras dos líneas nos está hablando del aura, ¿ok? El concepto de aura, no sé si algunos acá lo conocen, pero el concepto de aura es un concepto que Benjamin lo menciona por primera vez en su ensayo sobre la fotografía, luego lo va a seguir nombrando en otros textos, y el aura es literalmente la define como la manifestación de una lejanía por más cercana que pueda estar, ¿ok? Se trata de la manifestación de algo, la manifestación de una presencia que contiene toda una historicidad, que contiene todo esa historicidad es lo que es justamente la lejanía, pero que está condensada en esa imagen presente, en esa figura que está sí, frente a nosotros, ¿ok? Entonces, para él desarrollar este concepto, sin duda que se remite al ámbito de lo religioso, de lo sagrado. El aura va a estar siempre relacionada con un sentido sagrado. Lo sagrado, las imágenes sagradas, por ejemplo, las imágenes sagradas siempre van a tener un aura. Ayer hablábamos con los estudiantes que cuando entramos a una iglesia y vemos un crucifijo, ¿no? El crucifijo que siempre está al principio, al final, y nosotros estamos entrando y vemos a un Cristo enorme, se nos impone, ¿no? Se nos impone, por más ateos que sean o por otra religión que tengan, se nos impone como una figura que nos exige una solemnidad, justamente por esa aura que tiene, y esa aura justamente está explicada porque aun cuando es una figura que está presente frente a nosotros, por el material que sea que esté hecho, está contenida de toda una lejanía. Eso quiere decir de toda una historicidad, de todo lo que implica, de todo la historia que tiene dentro de sí el hecho de que sea no solamente una simple figura de yeso, sino la representación de una figura histórica religiosa que está ahí. Entonces el aura va a ser la figura que contiene una historia, pero toda condensada en una imagen, ¿okay? Por eso se habla de es la manifestación de una lejanía por más cercana que pueda estar. ¿Lo captan? ¿Sí? Disculpen, yo uso mucho esa palabra, ¿no? Porque como se trata de un seminario tipo clase, pues lo voy a seguir diciendo. Entonces, el narrador, para trasladar entonces ese concepto de aura, la idea del narrador, lo que está manifestando Benjamin en este primer párrafo es justamente la idea de que el narrador ahora es visto como una figura aurática, ¿okay? Una figura que
Bueno, para ese momento Benjamin hace esa crítica, una figura que está contenida de una historia, de una figura que está presente o se manifiesta por sus rasgos más generales. Por eso habla de la imagen de la figura de la roca con una cabeza humana o de un cuerpo animal, que se le revelará a un espectador a condición de que se sitúe a una distancia correcta y encuentre el ángulo visual más adecuado. Estos rasgos se le hacen aparentes en él, son los rasgos más gruesos, los rasgos más elementales. Les hago yo una pregunta: ¿por qué Benjamin dice que se puede presentar la figura del narrador, o por qué podemos pensar la figura del narrador como la figura que nosotros podemos ver en una roca? ¿Y por qué no pensó, por ejemplo, una de las imágenes que más se usan, que también presenta figuras, como es la nube, ¿no? Él piensa en la roca que te ofrece figuraciones, pero no pensó en la nube. ¿Me captan? La idea de por qué podemos pensar el narrador en una figura que vemos en sus rasgos más duros, en sus rasgos más visibles. Cuando nos detenemos a observar una roca, que obviamente una roca puede tener una figura, a partir de lo que nosotros veamos visualmente, podemos descubrir una figura. ¿Por qué usar la roca y por qué no usar la nube? Que la nube también presenta figuraciones, ¿no? Entonces, sin duda que hay diferencias, pero ¿cuáles y por qué? ¿Por qué la roca y por qué no la nube? ¿Por qué? La roca no cambia. Ajá. Si la roca es el tiempo ya establecido, la roca es promedio. Buenas. Y la nube se baja. Cambia, si la nube dura un segundo. O sea, puede tener un dragón, pero ese dragón con 10 minutos menos ya es una tabla. Entonces, la roca, como los que viajan para Valera ven una que se tiene en forma de sapo. Hay un sapo en una vuelta. Ese sapo necesita un ángulo. Sí. Pero la idea, para no hacerlo tan banal, es que no es que lo presente. El narrador hay que mirarlo desde el punto de vista del lector. Por ejemplo, yo decía cuando alguien que no lea, el narrador es un idiota. Yo me pido como un idiota que escribe, yo soy narrador. Hay, por cierto, si escucharon, porque hay una idea ahí como el regreso de la guerra, también, para agregar, porque hay cuando habla Diomedes, cuando habla de la crónica, hay muchas cosas que se remueven en ese texto, que yo lo conozco, un texto muy bueno, que es cuando dice que los que regresan de la guerra de trincheras, es una guerra feroz, que yo recuerdo, es una guerra en la que yo estuve. Yo estuve porque había una enciclopedia en el liceo de la costa de que eran como 12 tomos que yo no leía en un año. Y en esa guerra hay, por cierto, una anécdota, disculpen que la cuente, porque es muy terrible, tiene que ver con Argentina, que en Argentina había muchos ingleses en esa época, fueron los que llegaban del sur, y había mucha gente como de clase alta que eran practicantes en la equitación, tenían caballos y eso. Entonces fueron de Argentina a defender Inglaterra, que estaba del lado de Francia en la guerra de trincheras, no sé, un grupo de tal vez 100, no sé exactamente el número, de jóvenes argentinos, jinetes, que fueron a esa guerra. Llegaron, estuvieron unos días ahí, imagino que incluso se llevaban sus caballos, así como los argentinos viajaban con las vacas en los barcos. Y bueno, se prepararon y se fueron a la guerra. Y el primer día ninguno regresó. Fue una guerra realmente terrible, en el Somme. Yo tuve también la suerte de estar en el año 77 acampando en esa zona, como forestal, en lo que llamaban la forêt métralière, que todos esos árboles todavía tenían ametralladoras, pero eran muy baratos, porque quebraban las sierras de los rayos. Pero bueno, mi experiencia en la guerra
no se puede narrar. Esa gente que regresaba a la guerra quedaba muda. Entonces de ahí que la crónica tiene un poder por encima de cómo narrar esa guerra. Se dice que después de Auschwitz no se puede escribir poesía. Yo creo que eso es lo que está en el fondo de Benjamin, que en ese texto, que fue justamente por el año de los vidrios rotos, de la anexión de Austria a Alemania, un decreto de Hitler, eso no se podía contar. Como que ya el narrador lo que hacía era contar ahí alrededor de la hoguera su historia de la cacería. Entonces, ¿cómo contar ese horror? Entonces ahí es donde dice que hay que poner una distancia muy grande con ese narrador. Ese narrador ya dejó de existir. Por cierto, yo creo que la respuesta viene la después de. Sí, gracias, Enodio. De hecho, en este primer fragmento, entre otras cosas, ¿no?, que puedo ver yo y que sin duda ustedes pueden ver otras más, veo dos conceptos, que es el de ahora del que ya les hablé, y el otro es el que sin duda menciona Enodio, que es el concepto de experiencia. ¿Okay? Va a haber un concepto de experiencia que se maneja en este texto y que sin duda está muy relacionado a la condición de narrar, y que, como muy bien dice Enodio, la experiencia de la guerra va a ser una experiencia que va a producir el trauma en términos psicoanalíticos, pero que en términos también de pensamiento moderno, porque estoy investigando, y el término shock es un término que justamente por las circunstancias, por el contexto histórico que hubo en las primeras décadas del siglo XX, shock fue un concepto que se usó no solamente desde el psicoanálisis, sino que también se usó el pensamiento moderno, y uno de los pensadores que lo usó fue sin duda Walter Benjamin. El otro fue Siemens, ¿cómo es que es el nombre? Siemens. Bueno, hay también otro pensador de la modernidad que maneja Siemens, exacto. Siemens también maneja también el concepto de shock. Entonces, lo que le quería decir con esto es que la experiencia que va a estar interrumpida, va a estar suspendida por el efecto de la guerra, como quizás nosotros lo podemos tener suspendida ahorita por el efecto del chavismo, va a ser una experiencia suspendida conceptualizada por el shock. ¿Okay? ¿Qué es el shock sino un impacto frente a lo que no esperábamos, ¿cierto? ¿Qué es el shock sino un impacto frente a lo que nos suspende, lo que nosotros teníamos como rutina, ¿okay? Lo que nosotros teníamos como cotidianidad? Entonces ese shock va a cortar la experiencia, y esa falta de experiencia, y aquí comienza Benjamin a teorizar sobre la idea del narrador, ese shock va a comenzar a interrumpir justamente la experiencia y por ende la dificultad de narrar. ¿Okay? ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es la identidad? Si no es justamente la capacidad de narratividad que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. ¿Okay? Cuando nos preguntamos quiénes somos, cuando le decimos a otros quiénes somos, justamente, o cuando pensamos qué hacemos, qué queremos, las proyecciones sobre el futuro, o el recuerdo sobre el pasado, ¿qué hacemos si no es justamente narrar? ¿Okay? Lo que hacemos es narrar. Eso fue interrumpido por la experiencia de la guerra, y sin duda podemos hacer una asociación, que es algo que me gusta muchísimo hacer siempre. ¿Okay? No se trata nada más de hacer un seminario museológico donde se estudia Benjamin y al siglo XX aislado. Siempre tratar de hacer constelaciones. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros ahorita? Si no es justamente que a veces no podemos justamente narrar lo que está pasando, porque justamente estamos en un shock, porque estamos en una confusión. ¿Okay? No sabemos qué está pasando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El shock lo que produce es una nube oscura donde solamente hay lamento, donde solamente hay queja, y donde hay lamento y hay queja, como dice Giorgio Agamben, no hay pensamiento. ¿Okay? No hay posibilidad de constelar ideas, no hay posibilidad de establecer relaciones, sino simplemente quedarse en un hoyo. Bien, Dios mío, eso es lo que quería decir. En la medida en que vayamos lo pienso y me lo imagino así, en la medida en que vayamos teniendo las sesiones, nos vamos a dar cuenta de que
imposible pensar un texto de Benjamin sin tomar en cuenta que ese es un pensamiento que él mismo llamó organizado bajo la figura de la constelación, es decir, de relaciones entre los distintos conceptos que ha construido a lo largo de toda su historia, digamos, vital e intelectual, porque creo que no se puede ver la obra de Benjamin sin las condiciones sin la historia de vida de Benjamin. Acaba de salir un libro en Argentina que lamentablemente no tengo, pero antes de terminar el seminario lo vamos a tener, que se llama Pasiones Terrenas de Maximiliano Crespi, donde estudia a varios pensadores asociados o ligados al campo del marxismo. No entendamos marxismo en sentido ortodoxo, sino en un sentido mucho más amplio, en un sentido heterodoxo. Estudia la relación de las obras de varios pensadores con sus historias de vida, y uno de ellos, por supuesto, es Benjamin. En 1933 Benjamin publica un texto que más adelante seguramente vamos a tocar y si es posible irlo leyendo en contrapunto con este texto, que se llama Experiencia y Pobreza, que lo escribe en una estadía que pasa en Ibiza, en España. La profesora Senia, que yo creo que ese dato es interesante, revisando la obra de Benjamin, encuentra que hay un texto anterior de Benjamin de 1913, tenía Benjamin, qué sé yo, 23 años, donde es un texto pequeño de 2 páginas, pero es interesante que refieran ese texto. Es decir, cuando uno estudia la obra de Benjamin, como la obra de cualquier otro gran pensador, de Nietzsche, por ejemplo, para decir un nombre, pues uno va a encontrar el desarrollo, digamos, cómo han ido construyendo su pensamiento, para no hablar de sistema de pensamiento, a lo largo de muchos años, y cómo se van transformando inclusive los conceptos. Si uno lee Experiencia, este texto del 13, y lee Experiencia y Pobreza del 33, y lee el concepto de experiencia en este texto del 36, o en el famoso texto de la era de la obra de arte en la era de su reproducibilidad técnica, el 39, o las tesis de la historia, pues uno se va a dar cuenta cómo se ha ido transformando ese concepto. Debo ser elegante y decir que está el profesor Guillermo con nosotros, acaba de llegar el profesor Edgar, está la profesora Jenny Muchacho, y está el profesor Richard, y está el profesor Don Rodrigo. Bueno, les agradecemos. Después le pediría que haga esta referencia a este texto del año 23 de Benjamin, del 13, perdón. Yo le pediría a Luis Moreno Villamediana, que es un poeta no aurático, creo yo, que nos hablara un poco sobre ese concepto de aura, que creo que es muy importante para entender el pensamiento de Benjamin. O sea, Luis Moreno quizás no, desde su poética puede ilustrarnos, pienso sobre todo en nuestros estudiantes, el concepto de aura. Sí, gracias Diomedes por hacer la acotación del concepto de experiencia. Sin duda que es el hecho de que, como dice Diomedes, Benjamin logre desplegar un concepto a lo largo de toda su vida, habla también de su sentido, Diomedes, ¿no? Desde muy joven, de su sentido de la historicidad, ¿no? O sea, pensó un concepto a los 20 años y lo siguió pensando hasta que murió, pero fue transformándose sin duda, y que es por razones obvias, ¿no? Porque sin duda la historicidad es algo que nos pasa, y de ello no salimos ilesos. Entonces, el concepto de experiencia que Benjamin a los 20 años piensa es un concepto de experiencia muy ligado a lo que nosotros pensamos, a nuestra relación con los mayores, a la relación con los adultos, que sobre todo ustedes ahorita pueden tener, ¿no? Que es la relación del adulto que siempre nos va a decir, ustedes no tienen experiencia,
no tienen por qué tomar estas decisiones, ¿no? Y esa es la crítica, o esa es la primera forma en que Benjamin va a pensar el concepto de experiencia, tomando como base el pensamiento de Nietzsche, ¿ok? Fíjense, ya estamos hablando de un Benjamin que ya seguramente ya se habría leído a todo Nietzsche en ese tiempo. Entonces voy a leerles las primeras 4 líneas sobre este texto de 1913, fíjense, y el narrador, donde también habla de experiencia, de 1936. Estamos hablando ya de un Benjamin maduro, y en las tesis de la historia, que vienen a ser los textos mucho más maduros, los últimos de Benjamin, también se sigue manejando el concepto de experiencia, y siempre, ojo, que se transforma no significa que se contradiga, ¿ok? De hecho, en las primeras líneas del narrador que leí, Benjamin hace una referencia al primer Benjamin. El Benjamin del 36 hace una referencia al Benjamin del 13, ¿ok? Donde va justamente siendo coherente con él mismo, tratando de pensar la experiencia desde cómo se piensa desde la primera juventud a lo que es luego la experiencia, de una manera mucho más elaborada, pensada y conceptualizada. Tan conceptualizada que Benjamin hace una diferencia, hace una distinción entre 2 tipos de experiencia, que estaba conversando esta mañana con Diomedes, que se trata de 2 tipos de experiencia. La experiencia que estábamos hablando ahorita a partir de lo que dijo Ignodio, la experiencia interrumpida, la experiencia de la cotidianidad, y la experiencia, Diomedes, que también y la experiencia histórica, ¿ok? La experiencia de la rutina diaria de nosotros, que fue interrumpida por la experiencia histórica, que es la experiencia, ¿cuál experiencia? Sino justamente la experiencia del totalitarismo. Profe, si quiere me deja leer las 4 líneas y le doy la palabra. Bien, las 4 líneas son las siguientes, y le doy la palabra al profesor Balfour, para que vean cómo piensa un Benjamin a la edad que ustedes tenían. Perdón, tenía 21 años, nació en 1892. Tenía 21 años, lo que significa que ustedes pueden ser ambiciosos, pensar. O quizás ya lo son. Ya lo son. No los han enseñado todavía. Experiencia. Se titula así, experiencia, dice. Libramos nuestra lucha por la responsabilidad contra un enmascarado. La máscara del adulto se llama experiencia. Esa inexpresiva, impenetrable, siempre igual. Ese adulto ya lo ha experimentado todo. La juventud, los ideales, las esperanzas, la mujer. Todo era ilusión. A menudo nos sentimos intimidados o amargados. Quizás ese adulto tenga razón. ¿Qué podemos contestarle? Nosotros aún no hemos experimentado nada. Y con esa ironía termina. Belfort. Sería la experiencia, de paso hay un desplazamiento ahí en la valoración que se tiene del propio concepto, de aquello del concepto se refiere, ¿no? Aquí lo que acaba de leer hay un tono de confrontación, en el texto del narrador esa confrontación por lo menos no es evidente, por lo contrario. La experiencia como un saber acumulado que es transmisible y que esa condición de saber transmisible se realiza, se ejecuta fundamentalmente a través de la narración. De modo que por eso también la imposibilidad de comunicar la experiencia y el fin de la experiencia en ese sentido restringido está de la mano con la crisis de la posibilidad de narrar, porque al fin y al cabo esa experiencia se vehicula a través de la narración, ¿no? Exactamente. Luis. No, Luis. Él siempre tiene algo que decir. Sí. Sobre Laura. Bueno, pero alguna apreciación sobre algunas cosas que han dicho. Creo que Italo Calvino también hace referencia al ensayo de Benjamin. Si mal no recuerdo, en las llamadas lecciones americanas, que fueron las clases que dio en Estados Unidos. Si mal no recuerdo. Sobre Laura. Contextualiza rápidamente a Calvino para los muchachos. Italo Calvino es un escritor italiano que nació en el año 1412 o por allí, contemporáneo de Cortázar, de Bioy Casares. Nació en Cuba, pero bueno, de familia italiana. Uno de los grandes autores italianos del siglo XX y formó parte de un grupo que se llamaba Taller de Literatura Potencial. Tiene una gran imaginación, a veces trabajaba con constreñimiento, como que unas ciertas fórmulas matemáticas para escribir una de sus novelas que se llama Si una noche de invierno un viajero
es un tipo muy imaginativo y muy recomendable, y creo que entonces él hace referencia al ensayo. El aura es esa distancia de la que habló la profesora Senia, que está vinculado ciertamente a las imágenes religiosas, pero también a las obras de arte anterior a la época de su reproducción. En otras palabras, la obra de arte que uno ve colgada en un museo, y el aura sería como una suerte de fricción creada entre la obra y el espectador, porque se supone que ha ido acumulando historia, acumulando interpretaciones, acumulando posturas y perspectivas, de manera que uno cuando va a ver la Mona Lisa no está viendo la obra que salió de Leonardo, sino ha ido acumulando prestigio. El prestigio crea entonces esa posibilidad de no acercamiento, hay un respeto anterior. Y según Benjamin, cuando comenzó a reproducirse el hecho de que tengamos ahora un afiche de la Mona Lisa o de cualquier obra frente a nosotros cuando estamos viendo de Juego de Tronos, lo tenemos encima del televisor, eso implica una conducta muy distinta en relación entre el espectador y la obra. Se ha perdido el aura, no es que la irrespetamos como hacía Duchamp, que le pintaba bigotes a la Mona Lisa, sino que ciertamente es un vínculo que ha cambiado, que se ha metamorfoseado, porque vemos la imagen constantemente. La reproducción lo que hace entonces es volverla familiar y disminuir la sacralidad o la soberanía que uno le atribuye a esa obra de arte. Eso más o menos, digamos, es un asunto vinculado con el aura. Otra cosa en relación con solo ese primer fragmento, de hecho hay una paradoja entre la piedra y la nube, porque cuando él dice que la experiencia de la guerra para quienes participaron en ella al conseguirse a campo abierta, que lo único que no ha cambiado son las nubes. Al final. Lo único que no ha cambiado son las nubes, de manera que entonces vendría a contradecir lo que decía el Noye justamente. ¿Y cómo interpretar ese asunto? Imagínense, habría que hacer referencia a fragmentos posteriores cuando él habla de la necesidad del aburrimiento como parte esencial de la narración. Uno se imagina que observar las nubes implica tiempo libre, como aún siempre lo han criticado por eso, hay que perder demasiado tiempo mirando hacia el cielo y viendo los cambios de las nubes, pero cuando estás en el campo de batalla no tienes la posibilidad de esa observación, porque supone un instante de ocio que no se nos está permitido en ese instante. Estamos tratando de sobrevivir y uno supone que el paisaje entonces tiene una carga en la que uno está trazando vías de escape, donde esconderse si viene una metralla o lo que sea, y las nubes permanecen allí como una suerte de potencia, una posibilidad de distracción que quizá no se haya dado en el instante de la batalla. Y a propósito de eso, creo que en muchos instantes es ambigua la posición de Benjamin, porque suele ser muy conservador en relación con el concepto de narración que opone a novela, y es raro en alguien que estudió las vanguardias, porque él dice, bueno, hemos perdido la experiencia y no se puede comunicar la experiencia de la guerra, y para alguien que estudió las vanguardias debió de haberse dado cuenta que estaba gente como Apollinaire, como André Breton, que participaron de algún modo, unos combatientes, otros como enfermeros en la guerra, y que las vanguardias fueron originadas en gente que tenía la experiencia de la guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Que la experiencia comenzó a comunicarse de una forma diferente. Lo que está postulando en principio es una cierta narración conservadora, lineal, que quedó destruida justamente con los movimientos de vanguardia de la literatura surgida a partir de la segunda década del siglo pasado, pero eso me parece un cierto rasgo de conservación, que no haya considerado sus propios estudios anteriores sobre el surrealismo, etcétera, etcétera, para referirse entonces a contextualizar la figura del narrador. Me parece un poco raro y discutible, pero... Sí, depende del concepto de experiencia que se maneje, en el sentido de saber articulado, ese concepto
que se contrapone completamente a las vanguardias, ¿no? O sea, es una cosa que viene del pasado, que se asienta en la autoridad de una tradición o al fin y al cabo de un alejamiento del tiempo y del espacio, y se supone justamente la presencia de esa tradición que se mira con nostalgia, ¿no? Comienza a tener el prestigio de una lejanía, dicen así. Por eso me parece un conservador en eso, porque como que la nostalgia le resulta importante en alguna forma, ¿no? Como que el nostálgico también es Benjamin, de alguna forma, y es lo que me parece un poco conflictivo. Sí, entiendo el punto del profe Luis Moreno, y para eso quizás, no sé si Dios me esté de acuerdo, pero según lo que se lee con Benjamin, que es un escritor, un autor que uno va consiguiendo como en las lecturas consteladas, respuestas de un texto en otro. La experiencia, la imposibilidad de la narración que Benjamin menciona en el narrador es la experiencia de la persona común y corriente, la experiencia de la víctima, la experiencia del sobreviviente, ¿ok? La experiencia justamente de aquel que tuvo que romper con justamente por la experiencia histórica, tuvo que romper con su experiencia cotidiana, ¿ok? La experiencia de aquel que ya no puede mirar al cielo, sino que siempre tiene que estar, de alguna manera, discúlpeme quizás un poco cursi la imagen, siempre que tiene que estar mirando, no sé, gacha la cabeza, ¿ok? Entonces se trata de una experiencia que sin duda no solamente se circunscribe a la experiencia de aquellos narradores o de aquellos artistas, ¿okay? Sino que también es una experiencia que está de la mano de la experiencia del que no es artista, de la experiencia del sobreviviente, ¿okay? Entonces son dos experiencias sin duda, y son dos formas de narrar sin duda distintas. Entonces Benjamin, siempre un pensador que va a estar de la mano de la víctima, de la mano de la redención de la víctima y del sobreviviente, pues en principio va a pensar en la forma de narrar del día a día de ese que sobrevivió a la guerra, ¿ok? Dime. No, bueno, yo creo que el seminario comienza bien, porque el profesor Luis Moreno ha introducido un elemento, como él dice, discutible, que al considerar que Benjamin en este texto puede, digamos, ser conservador frente a lo que es la historia del arte moderno, sobre todo con las vanguardias y con la misma novela. En la medida en que lo vayamos leyendo, esto se va a hacer más discutible, y yo creo que eso es uno de los objetivos del seminario, que logremos pensar y discutir a Benjamin y no generar consenso sobre la obra de Benjamin. Ese es un punto que lo dejamos ahí suspendido, Luis. La posible actitud, digamos, o posición conservadora de Benjamin frente al género de la novela, porque él aquí lo que va es precisamente a contrastar la pérdida de ese narrador, digamos, oral, frente a el narrador, entre comillas, ¿verdad?, de la novela, frente al novelista, frente a la figura del novelista. Pero quería referirme un poco, para entrar en la discusión, inclusive con el mismo Luis, voy a defender a Enodio. Creo que la observación que ha hecho Enodio desde, digamos, partiendo de sus herramientas intelectuales fundamentales, que son las de la narración, cuando en el texto se dice, mejor dicho, estos rasgos se hacen aparentes en él, igual que en una roca la figura de una cabeza humana o de un cuerpo animal, se le revelarán a un espectador a condición de que se sitúe a una distancia correcta y encuentre el ángulo visual adecuado. Esta distancia y ángulo visual están prescritos por una experiencia que hacemos casi a diario, etcétera, etcétera. Creo que Enodio, cuando hizo esta interpretación, pensó fundamentalmente en la roca como un elemento eterno, es decir, como un elemento que no está sujeto al cambio. Que si especulamos un poco,
casi como un elemento, entre comillas, aurático. Es decir, que siempre lo vamos a ver de la misma forma, casi como un elemento natural. Físicamente en el sentido del tiempo. Y puso lo de la nube como una cosa pasajera, temporal. Aunque como Luis dice más adelante, Benjamin se va a referir a un elemento muy importante, que es precisamente el aburrimiento, la capacidad que tenemos de contemplación, ¿verdad?, fuera de la dinámica del trabajo. Yo quiero referirme a un elemento que es muy, digamos, técnico, que cuando él sitúa a la guerra de trincheras como una circunstancia o un contexto fundamental para la pérdida de la posibilidad de transmitir, como decía el profesor Belfort Moré, la experiencia. Esa Primera Guerra Mundial, como Ignacio lo dijo muy bien cuando dice se fueron 30, 40 jinetes, eso no lo sabía yo, deben ser jugadores de polo. Argentina es el país más importante en este campo del deporte del polo. Esa es la primera vez que el cuerpo humano estuvo frente a la destrucción técnica. Es decir, es la primera vez que se usan armas como las ametralladoras, los cañones, etcétera, etcétera. Es donde por primera vez el cuerpo humano se ve enfrentado en una guerra, en un combate, frente a unos artefactos técnicos de destrucción masiva, y generó un enorme impacto, por supuesto, en la cultura europea. Al final él dice, porque jamás ha habido experiencia tan desmentida. Esto también aquí lo conversaba esta mañana con la profesora Senia Guerra cuando venimos para acá. Dice, ha habido experiencias tan desmentidas como la de la estrategia con la guerra de trincheras. Es decir, ¿cómo interpretar la calificación que él hace? Experiencias tan desmentidas como la de la estrategia con la guerra de trinchera. Es decir, son experiencias falsas, son experiencias negadas, o dice, o las de la economía con la inflación. Todos los venezolanos hoy día sabemos qué es la inflación. La profesora Senia Guerra decía, tenemos que leer estos textos en términos de contemporaneidad. Fíjense, pero en el caso, aquí está Micha Sinetar, que es un economista, con las de la economía con la inflación, pero son experiencias desmentidas, dice, o las del cuerpo con el hambre, la pobreza. En Experiencia y Pobreza hay unas páginas, unas reflexiones extraordinarias sobre la pobreza y sobre una especie de revalorización de la barbarie que llama positiva. Lo aludía Luis Miguel Izabas, no sé si leíste el artículo, un artículo de un crítico venezolano que acaba de salir en una revista que se llama Trópico Absoluto. Él dice, o de la moral con la tiranía. Después dice, una generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos se encontró de golpe indefensa en un paisaje en el que todo había cambiado, menos las nubes. Aquí tiene lo que el profesor Luis Moreno hacía la observación. Las nubes no son tan fugaces como aparentemente uno la puede ver, y en cuyo centro, en un campo de fuerza martilleado por las explosiones, se está refiriendo a la guerra, e inundado por ríos de destrucción, estaba el diminuto y frágil cuerpo humano. Es decir, Adorno en un texto que escribe en una carta que se cruza con Benjamin Theodor Adorno, un filósofo alemán mayor que Benjamin, menor, ahora tengo dudas, mayor o menor, no, tienen unas diferencias de 6 y 8 años, pero no sé si mayor o menor, puede ser mayor o menor, que fue, digamos, uno de los grandes amigos de Benjamin, con quien un par con el cual discutía constantemente su pensamiento, igual como el de Adorno, y responsable de la primera edición de las obras, de los 2 primeros tomos de las obras de Benjamin,
le critica precisamente a Benjamin esto, y yo lo conversaba con el profesor Belfort More ayer, que Adorno lo acusa de hacer una especie de antropología, de dialéctica antropológica, y no de dialéctica solamente en el campo de la filosofía, como de somatizar los efectos del pensamiento. Es decir, hay aquí un enorme campo, entonces, como decía, para la discusión. Sí. Para seguir matizando el concepto de experiencia, que es donde más se hace énfasis en este fragmento. Jorge, ¿quieres decir algo? Sí, básicamente lo que pasa es que Walter Benjamin, en el narrador, él separa el término de experiencia, porque en alemán hay dos términos. El Empfahrung, que es el término de experiencia colectiva, que es cuando él se hace referencia más adelante en el texto a lo que es el narrador oral, y esa es la experiencia que se pierde con el individuo. Y el otro término que se me escapa porque se me olvida, que es el del narrador individual, que es el del narrador de la novela, que es el de la experiencia individual. Entonces lo que nos hace con la incapacidad de transmitir la experiencia del soldado veterano traumado en guerra es que él es incapaz de transmitir la experiencia hacia el colectivo. Entonces el colectivo pierde la capacidad de aprender. Perfecto. Gracias, Jorge. Y de hecho, con esa intervención, disculpe que fue italiana la palabra, con esa intervención lo que haces es justamente terminar de relacionar lo que planteaba el profesor Luis y lo que decía yo. Se nos había olvidado, dígame, porque eso lo hablamos esta mañana. En alemán, justamente, el término experiencia tiene estas dos connotaciones. Entonces, sin duda, como decía el profesor Luis, la experiencia del artista, sin duda, es narrable, ¿ok? Estamos hablando de una condición singular, pero hablemos entonces de la experiencia de la víctima, la experiencia del sobreviviente, ¿ok? ¿Cómo sacar herramientas para narrar frente a todas las condiciones límite a las que se está enfrentando, ¿ok? Se resquebrajan sistemas de ideas que se daban por hecho, la estrategia, por ejemplo, en el campo militar, esa forma de hacer la guerra que se tenía hasta ese momento pierde total vigencia. Sí. Porque la técnica entra en... Todos los presupuestos que forman el sentido común de la economía también se van al piso por la inflación, y así con las otras... Incluso la noción de progreso. Perdón, Guille. Incluso la noción de progreso. Si uno ve la época previa a la Primera Guerra Mundial, era conocida como la Belle Époque, la bella época, porque los europeos creían que habían llegado a la cúspide de la civilización, pues la ciudad se había mecanizado. La Torre Eiffel incorporó ascensores. Entonces el europeo está viendo una ciudad mecanizada y está pensando que el desarrollo de la técnica y el desarrollo industrial lo ha llevado a la cúspide de la civilización, en la que viviría mucho mejor. Y se da cuenta que la industrialización también permite la masificación, es decir, la construcción de armas de destrucción en masa. Llevaron hasta caballos a la Primera Guerra Mundial porque creían que iban a ser como las guerras napoleónicas, donde la forma en que se daba la batalla permitía ciertos relatos sobre la heroicidad incluso de los caídos en combate, ¿no? Porque era más tipo de duelo entre hombre a hombre y todo lo demás. Y encontrarse en una guerra en la que no veías al enemigo, porque el enemigo estaba a kilómetros, y aún así el enemigo con los cañones destrozaba el batallón sin que siquiera lo viera, evidentemente cambia incluso los relatos, la forma de narrar, de contar la guerra, porque no podía ni siquiera ver de la cara al enemigo, simplemente disparar algo que estaba a kilómetros y arrasarlo con todo. Entonces, no solo la noción de la guerra, la noción del progreso, entran en crisis con todos estos acontecimientos, ¿no? Lo que se suponía que iba a llevar al hombre occidental a la cúspide de la civilización, también tiene la capacidad de llevar a la civilización a través de la edad de piedra. Fíjense, profesores, ustedes y los que han leído algunos textos de Walter Benjamin, estamos hablando del narrador. Y Benjamin, sin duda, no podemos dejar de pensar en otros textos, por ejemplo, como el de la reproductibilidad técnica, ¿no? O sea, no se trata de un pensamiento que está aislado, donde piensa conceptos aislados, sino que siempre van a estar en constelación, porque sin duda una cosa va a estar siempre relacionada con la otra. Esto como para tenerlo siempre presente.
creo que lo dije hace rato, en la medida en que vayamos leyendo el texto, este universo constelado se nos va a ir haciendo no más entendible, más complejo, pero quizás podamos tener unas líneas ahí de fuga, de comprensión. Cuando en esta primera parte él todavía no ha definido del todo qué va a entender, digamos, por narración, la está asociando, por supuesto, al pasado y tomando la obra de Lescaut. Sobre todo, me lo preguntaba la otra vez, ¿por qué tomó la obra de Lescaut Benjamin, un autor ruso? Bueno, porque fue un autor que se popularizó mucho después de la Primera Guerra Mundial en Alemania. A lo largo del texto vamos a ver cómo este narrador, que Benjamin, por el cual yo creo que con sus matices, ya el profesor Luis Moreno lo había apuntado, en Benjamin sí hay cierta nostalgia por ese narrador, porque ese es el narrador épico, ese es el que está en capacidad de narrar la historia, de narrar lo que la profesora Senia Guerra diría la historicidad, contrariamente al novelista, que ha dejado de lado esa visión épica de la narración. Pero hay una cosa muy interesante a lo largo del ensayo de Benjamin, que es que él no solamente se va a dedicar a analizar ese tipo de narrador que podríamos llamar un tradicional, oral, clásico, ese narrador histórico. Por cierto, voy a hacerle propaganda a Ignodio Quintero. A mí me gusta mucho hacerte propaganda, Ignodio. Siempre lo hace. Mas Oliver Ródenas, que es un crítico literario catalán, escribe en español, es el crítico, digamos, más importante de La Vanguardia, el suplemento cultural del periódico de La Vanguardia, que se llama Cultura. Escribe una nota sobre la compilación de cuentos de Ignodio Quintero, Cuentos Salvajes, que publicó la editorial Atalanta este año y que le ha dado a Ignodio parte de una fama que ya merecía por su obra, o de un conocimiento, más de fama, un reconocimiento que ya Ignodio merecía de antes por su obra. Alude al elemento mítico y el elemento épico de algunas narraciones de Ignodio Quintero. Es decir, que eso es interesante. Es decir, Ignodio Quintero sería un narrador anti-benjaminiano. No. ¿Por qué? Porque la otra parte, así como Benjamin se va a dedicar a estudiar la figura de este narrador, digamos, clásico épico, él también lo va a contrastar y lo va a relacionar y va a estudiar el desarrollo de la novela, el origen de la novela, es decir, la figura del novelista como contrapuesto a este narrador épico. Es decir, que Benjamin no solamente va a estudiar el problema de la narración, dentro de eso que Belfort llamaba las grandes verdades, los presupuestos históricos, etcétera, etcétera, sino que como buen teórico y buen crítico va a estudiar también ese problema en el desarrollo del género específico de la novela moderna. Pero eso está mucho más adelante en los fragmentos por venir. Sí, alguien que piensa muy bien y que es un epígono, ¿no? Que se hace llamar un autor epigonal de Walter Benjamin o de cualquier otro, que es Giorgio Agamben, hace una lectura muy singular, ¿no? Sin mencionarlo, pero sin duda que los que leemos a Benjamin, los que leemos a Giorgio Agamben, notamos el epígono, la epigonalidad ahí. En un texto que se titula El fuego y el relato y que es homónimo del libro, menciona, hay una fábula, ¿no? Donde se menciona justamente esta imposibilidad de la narración, ¿no? A partir de la pérdida de la experiencia. Dice, al final de su libro sobre la mística judía, Scholem cuenta la siguiente historia que le fue transmitida por Joseph Agnon. Fíjense, cuando el Baal Shem, el fundador del hasidismo, debía resolver una tarea difícil, iba a un determinado punto en el bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones y aquello que quería se realizaba.
Cuando una generación después el Maguid de Maastricht se encontró frente al mismo problema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: no sabemos encender el fuego, pero podemos pronunciar las oraciones. Y todo ocurrió según sus deseos. Una generación después, Rabbi Moshe Leib de Sasov se encontró en la misma situación. Fue al bosque y dijo: no sabemos encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, pero conocemos el lugar en el bosque y eso debe ser suficiente. Y en efecto fue suficiente. Pero cuando transcurrida otra generación, Rabbi Israel de Rishon tuvo que enfrentarse a la misma tarea, permaneció en su castillo sentado en su trono dorado y dijo: no sabemos encender el fuego, no somos capaces de recitar las oraciones y no conocemos siquiera el lugar en el bosque. Pero de todo esto podemos contar la historia. Y una vez más, eso fue suficiente. Fíjense cómo se pierde la experiencia, es excelente. Entonces, ¿qué es la capacidad de narrar? Sino justamente la posibilidad de recuperar el misterio. Si ya no se conoce el lugar en el bosque, si ya ni siquiera conocen el fuego, si ya no conocen las oraciones, ¿qué queda sino justamente nombrar ese vacío? El hecho de que no esté fácticamente la historia, no significa que no se pueda contar, no significa que no se pueda narrar. Ahí está el vacío para dejar en evidencia que hubo algo ahí, ¿ok? Para dejar en evidencia que el misterio está ahí. Y es ahí, a partir de ahí, donde el concepto del narrador toma fuerza en Benjamin, porque ese es el narrador que a Benjamin le interesa, ¿ok? Y que Agamben muy bien capta o captura en este texto. Es el narrador que, aun cuando no tiene la experiencia vívida, puede ser capaz de contar la historia que ya fue, ¿ok? No sé, dime, o alguien quiera decir algo sobre esto. Roseli. Yo no hago así. Yo en cambio quería decir que me parece que puede Benjamin más bien haber visto la falta de experiencia o la pobreza de experiencia en ambos ámbitos, tanto el colectivo como el individual. Y me lo parece porque en experiencia y pobreza él dice lo siguiente: sí, reconozcámoslo. Esta experiencia no es solo pobre en experiencias privadas, sino en las de la humanidad en general. Se trata pues de una especie de nueva barbarie. Barbarie, en efecto, pero lo decimos para introducir un concepto nuevo, positivo de barbarie. Pues ¿a dónde lleva al bárbaro la pobreza de experiencia? Lo lleva a comenzar desde el principio, a empezar de nuevo, a pasárselas con poco, a construir desde lo mínimo y sin mirar ni a diestra ni a siniestra. A mí me parece que esto tiene que ver luego con el texto sobre el carácter destructivo. Sí. Porque él menciona más adelante que hay creadores que han hecho tabula rasa, y yo no creo que él no reconozca la tradición de ellos. Porque dice: hace ya tiempo que las mejores cabezas han empezado aquí y allá a dedicar sus versos a estas. Y de hecho, si te das cuenta, Roseli, antes de eso, antes de llegar a mencionar grandes autores y grandes artistas, él comienza hablando de los indigentes, de los mendigos, y va subiendo para hablar de quienes tienen falta de experiencia, y luego sigue narrando y luego llega para hablar de los artistas, en el sentido de lo que tú mencionas ahí a través de Benjamin. La falta de experiencia en el carácter individual, como lo decía también el profesor Luis Moreno, el artista puede comenzar de cero. No, la palabra no es de cero, es comenzar de nuevo, como tú muy bien lo dices. Es donde se evidencia el carácter destructivo, ¿ok? ¿En qué sentido? En que lleve las ruinas, como muy bien lo comentamos en clase, las ruinas de lo que es la guerra, las ruinas de lo que es la propia vida individual, tiene que comenzar a tener un sentido, porque si no se quedaría en el lamento. Tiene que comenzar a construirse, y de ahí el sentido elemental de lo que se maneja en el texto del carácter destructivo, que se discute pues a lo largo de todos los semestres en Hispano 3, ¿no? Y no como dicen por ahí que es un texto poco estudiado. Es justamente el carácter destructivo del artista, el hecho de, justamente como decía Guillermo, la idea del progreso que se venía manejando es una idea que si no funcionó, no significa que nos vamos a quedar en el lamento porque no funcionó. Hay que hacer algo, y justamente a partir de ahí las vanguardias comienzan a emerger, ¿ok? Bien. Comparando las traducciones con lo de las desmentidas experiencias,
la traducción de Roberto G. Bernén, será argentino este nombre, Moreno, en Monte Ávila. Este es un dato muy significativo. Los primeros textos de Benjamin en español fueron publicados por la editorial Sur en Argentina, en una traducción de H. A. Murena, un pensador y filósofo argentino, y publicado por la revista Sur, la editorial de la revista Sur, 3 años antes de esta edición de Monte Ávila. Esta de Monte Ávila es del año 1970. ¿Quiere? Pero hay una edición anterior. Hay una edición anterior de esta del 69. 68-69. Quiere decir que la de Sur debe ser como del 67, por ahí, 64, por ahí. Pero la editorial del Estado venezolano fue la segunda editorial en el mundo que publicó textos de Walter Benjamin al español. Imagínense la importancia que tenía esta editorial venezolana, el Estado venezolana, y que fue prácticamente destruida en los últimos 20 años. Les decía entonces que la traducción que hace este argentino de este fragmento que leímos en la traducción de Jesús Aguirre, dice así. Voy a leer el párrafo completo para hacerlo más legible. Dice: con la guerra mundial comenzó a manifestarse un movimiento que hasta ahora nunca se ha detenido. No se advirtió durante la guerra que la gente volvía muda del campo de batalla, no más rica en experiencias transmisibles, este es el énfasis en experiencias transmisibles, sino más pobre. Lo que 10 años después se vertió en el caudal de los libros de guerra. Está hablando de la producción, digamos, que se ha generado en el campo editorial después de la guerra, la década siguiente. Era una cosa muy distinta a la experiencia que pasa de boca en boca. Es decir, a esa experiencia, digamos, que Benjamin lo dice, en experiencia de pobreza, a la experiencia de la humanidad en general. Y no era cosa de asombrarse, pues aquí viene creo yo, la diferencia en la traducción, puesto que nunca se relegó la experiencia frente a básicas mentiras como la estrategia por la guerra de posiciones, por la guerra de trinchera. Es decir, está cuestionando precisamente la construcción, ¿verdad?, cultural e ideológica que se ha hecho de la guerra de trinchera, la económica con la inflación, esto no le debe gustar a los economistas, la del propio cuerpo con la batalla de materiales de guerra, o la moral con el poder. Allá hablaba de la moral con la tiranía. Una generación que había ido a la escuela en tranvía a caballo, de pronto se encontró bajo el cielo abierto en un paisaje en que nada había quedado igual salvo las nubes, teniendo bajo los pies en un campo de fuerza de corrientes y explosiones destructoras el minúsculo y frágil cuerpo humano. Evidentemente que aquí Benjamin se está refiriendo a la imposibilidad de la transmisión de esa experiencia, que como lo dicen, experiencia de pobreza de la humanidad en general, y no a la experiencia que tiene la posibilidad el artista, el individuo, de, digamos, construir o de transmitir. Es decir, hay una evidente diferencia entre estos dos tipos de experiencias, que yo creo que cuando lleguemos al capítulo de los novelistas, sí se nos va a hacer, digamos, más transparente, entendible, por decirlo así. Ahora, cuando el profesor Luis Moreno Villamediana hacía referencia a las obras de Apollinaire y una serie de artistas de vanguardia, inclusive que cantaron la técnica, ¿no? Por supuesto que ese es un campo muy discutible, y ya lo citaba Ignodio con la famosa frase de Adorno: después de Auschwitz no hay poesía. No hay posibilidades de escribir poesía. Pues toda la obra de Celan y de muchísimos más lo vinieron a negar esas afirmaciones. Pero evidentemente la mudez aquí está referido a un determinado tipo de experiencia y no a la experiencia individual del artista.
Bien, yo creo que ya podemos ir terminando porque el seminario va a ser un bloque de una clase. Y justamente para ir terminando, mencionar la crítica, Diomedes, que hacía, por ejemplo, Adorno a Benjamin, que Benjamin hacía una especie de antropología. ¿Cómo era, Diomedes? De dialéctica antropológica. De dialéctica antropológica, y justamente al final de este primer fragmento Benjamin lo hace bastante enfático, porque fíjense cómo dice, en cuyo centro, un paisaje en el que todo había cambiado menos las nubes, y en cuyo centro, fíjense, no en cualquier lugar, en cuyo centro, en un campo de fuerzas martillado por las explosiones e inundado por ríos de destrucción, estaba el diminuto y frágil cuerpo humano. Benjamin, Adorno, cuando le hace la crítica a Benjamin, sin duda, estamos hablando de un cuerpo, la crítica sobre lo antropológico, estamos pensando en un Benjamin que sin duda va a pensar, por su condición de materialista histórico, va a pensar a la víctima, no solamente a la víctima en un sentido metafísico, sino también en su sentido físico y somático, ¿okay? La víctima, el cuerpo que sufre, el cuerpo que es desgarrado, el cuerpo que tiene hambre, ¿okay? El cuerpo que sangra, y ese es el cuerpo que va a estar justamente en ese centro, en ese campo de fuerza, en medio de todas esas explosiones, ¿okay? Porque si no, lo que intento decir es que si no se piensa en esa materialidad de ese cuerpo, si no se piensa en esa antropología, del cuerpo, valga la redundancia, entonces, ¿cómo hacer evidente, cómo hacer más sensible, como lo dice Lily Huberman, hacer sensible para hacer accesible la experiencia o el testimonio de la guerra, ¿okay? Frédéric Pajak, un dibujante francés, tiene un proyecto, ya están los 4 libros publicados en Francia sobre Walter Benjamin, se llama Manifiesto Incierto, es decir, un libro gráfico que se compone de textos y gráficos. Y les voy a leer un texto que está en Calle de Dirección Única. Calle de Dirección Única es un libro de Benjamin, quizás como ese sí uno podría decir, es un libro muy conocido, porque es un libro de pensamientos poéticos, de aforismos, de textos breves, donde se conjuga una especie de, donde yo diría que inventa una especie de género, porque no son poemas en prosa, no son textos filosóficos en verso, es como unos textos, sí, los críticos lo denominan de pensamiento poético. Tiene un epígrafe, tiene 2 epígrafes, uno de Marcel Proust que dice, aquí está la traducción, por eso le dije a Luis que se sentara aquí, pero además... Pero que la lea en francés, Luis. Ah, que la lea en francés. Sí. No. Dice un texto de Proust que dice 13, sentí un cruel placer al detenerme en este número. Y uno de Mallarmé que dice, aún el repliegue virgen del libro se presta un sacrificio por el que sangró el rojo lomo de los antiguos tomos, la introducción de un arma o un abrecartas para establecer la toma de posesión. Esos libros viejos que uno se abren acá. Son 13, yo diría aforismos. 1. Los libros y las putas pueden llevarse a la cama. 2. Los libros y las putas entrecruzan el tiempo, dominan el día como noche y la noche como día. 3. Ni a los libros ni a las putas se les nota lo mucho que le valen los minutos. Si se los trata de cerca te das cuenta de que tienen prisa, calculan mientras vamos penetrándolos. 4. Los libros y las putas siempre han sentido un amor mutuo, pero uno no correspondido. 5. Los libros y las putas tienen su tipo respectivo de hombre, es el que vive de ellos y que los explota. En el caso de los libros es el crítico. 6. Los libros y las putas en casas públicas para los estudiantes. 7. Los libros y las putas, quien los ha poseído pocas veces ha visto su final, desaparecen antes de acabarse. 8. A los libros y las putas les gusta contar mintiendo cómo han llegado a convertirse en lo que son. No suelen comprender lo que ha pasado. Así durante años van detrás de todo por amor, hasta que al fin lo que era un objeto de estudio se muestra como un ser voluminoso. 9. A los libros y las putas les gusta dar la espalda al exhibirse. 10. Los libros y las putas se reproducen. 11. Los libros y la puta, beata de vieja como puta de joven. ¿De cuántos libros que tuvieron mala fama está aprendiendo hoy la juventud? 12. Los libros y la puta se pelean delante de todos. 13.
Los libros y las puntas, las notas a pie de página suelen ser para aquello lo que para esta los billetes en las medias. Hay otro que prometo que para la próxima sesión el miércoles voy a leer la técnica del crítico en 13 tesis. ¿Ah? Eso está en dirección única de Benjamin. Y voy a terminar como la charla pasada, la estrella fue el novio Quintero. Hoy la estrella va a ser el poeta Luis Moreno Villamediana, que tengo sentado aquí a mi lado. Yo la ¿No puedo abrirlo? Profe, con el lapicero. No, cuídate. Ya. Publicidad. Le acabo de entregar a Luis Moreno Villamediana una antología de la poesía venezolana que 3 escritores venezolanos, críticos, Antonio López Ortega, Gina Saraceni y Miguel Gómez, acaban de publicar en la editorial Pretextos en España. Esta es una antología venezolana, tiene como nombre Rasgos Comunes, que es un famoso libro de poesía de Juan Sánchez Peláez. Reúne 80 poetas venezolanos del siglo XX. Hasta ahora sin duda debe ser la antología con más criterio historicista, pues, que reúne mayor cantidad de poetas venezolanos. Hay 80 nombres. Como toda antología es discutible, seguramente no están todos los que deberían estar y están algunos que no deberían estar, pero es un libro sin duda importante para la cultura venezolana. Y uno de los poetas que aparece en esta antología, por supuesto, digo por supuesto por la calidad de su obra poética, es ahora no voy a decir profesor, exacto, sino el poeta Luis Moreno Villamediana, que como siempre lo he dicho, si en el pasado y Belfort lo conoció, por cierto, mañana cumple 13 años de muerto. El poeta Pepe Barrueta, que fue director de la escuela, un gran poeta venezolano, fue director de la escuela, profesor en el Departamento de Literatura Venezolana, así como en el pasado nosotros tuvimos el privilegio de contar con Pepe como un colega nuestro en el departamento. Hoy día tenemos el privilegio de contar como colega y ustedes como profesor a un gran poeta venezolano como Luis Moreno Villamediana. Y para terminar le voy a pedir a Luis que lea uno de esos poemas suyos que están en esta antología Rasgos Comunes. Está complicado ese Luis. Pero no lo aplaudí. Pero ya no pueden aplaudir más porque el Nodio recibió 2 aplausos. No, pero la vez pasada y no van a aplaudir. ¿Cierto? Es un toche del libro. Pesado. La edición es muy española. Dale. Un poema del primer libro en la época macabra en la que yo viví en Maracaibo, justamente por esto. Bueno, la anécdota es lo siguiente. En algún momento, por allá a mediados de los 90, 3 amigos y yo se nos ocurrió que para ser famosos en la literatura venezolana teníamos que hacer una revista y escribir un manifiesto. Lo hicimos y como en casi todos los casos fue un solo número que salió, porque después nos peleamos obviamente. Y bueno, como ellos son más maracuchos que yo, en algún momento la discusión es, bueno, si ustedes fueran un animal, ¿qué sería? Y ellos eran un poco más folclóricos, que pues que si pesaba y tal, yo soy un zorro plateado. Y bueno, como para hacer homenaje a esa figura, escribí en aquellos días un poema que se llama Zorro Plateado. Conozco el frío porque me he recorrido desde niño con un termómetro y una cobija corta. He pasado en mis días intentando sobrellevar la intensidad del viento que quiere mudarme a un lote más próximo al horno y fracasa. Sé trazar los mapas de mis avenidas, sé dónde olvidé mi ropa de invierno y cuándo perdí el viaje. Pude desarrollar con los años este forro de plata
con el que puedo pasear por los glaciares, saltar bloques enojosos de hielo y plantarme frente a los turistas que son incapaces de entender que este fino pelaje, esta cubierta de vello densísimo, no es una máscara, sino un modo de vida, y por eso disparan a matar. Gracias. Como en los programas de televisión, otro, en los recitales, otro. Así es en los programas, ¿no? Por lo que veo eligieron solo poemas viejos, perdón. Esta es una traducción, de hecho, de una escritora norteamericana, cuyo nombre aparece en el título. Originalmente el poema se llama Dios habla a la serpiente, pero yo cuando los traducía en aquella época mencionaba el autor original para que se supiera que era una versión. Se llama entonces Dios habla a la serpiente por intermedio de Virginia Hamilton Adair. Serpiente amada, tal vez el mejor de mis proyectos, ¿cómo no jactarme de tu diseño? Tu paso sin pezuña, garra o pie se notan en la S curva del arte, de la naturaleza. No hay en ti orejas, bigotes, dedos, piernas, dientes, ni maldiciones, quejas, ni llantos por tu origen. Solo el silencio comparte tu cuerpo en su envoltura. Todo en ti es mecanismo donde no hay piezas sueltas. Los hombres tratan de emular tu lengua bífida. Junto a tu altanera extensión su verga empequeñece. De tus dos brazos se ríe la fuerza bruta de la boa constrictora. ¿Cómo se atreve el hombre a decir que es mi imagen con tantos miembros y rasgos que le sobran? A ti, serpiente de brazo continuo, solo te basta tu espina para enrollarte o irte. ¿Cómo temen los hombres tus ojos hipnóticos? Condenan con sus mitos que seas sabia y astuta. Mereces tú y no ellos, serpiente, mi cósmico cetro. Me alegra que hayas quedado tú en el Edén cuando partieron ellos. Gracias.